¿Cuál es el nudo gordiano de esa sustitución que hace la 17711 sobre el régimen de Vélez en materia de aplicación de ley en el tiempo? Los núcleos gordianos de esa reforma son, en primer lugar, el rechazo a la teoría de los derechos adquiridos. Esta teoría de los derechos adquiridos, que la Corte de la Nación por ahí sigue hablando incluso de derechos adquiridos, pero hay que olvidarse esta terminología. Hay que olvidarse porque verdaderamente cuando se sustituye el artículo 5, el 3, etcétera, del Código Civil originario, el punto fundamental fue, señores, no hay que hablar de derechos adquiridos, porque, como dicen los franceses, nadie sabe lo que es un derecho adquirido. Entonces, esa noción de derechos adquiridos la vamos a sustituir por otra noción, que es la de situaciones consumadas o situaciones infieri, o sea, en formación. Terminemos con los derechos adquiridos. Pensemos en las situaciones agotadas o situaciones en curso. ¿De dónde saca esto el doctor Borda? El doctor Borda lo toma de la tesis de Rouvier. Rouvier es un francés que escribe un libro estupendo, la segunda edición la saca 20 años más tarde en Francia con otro nombre, pero él dice que en realidad es prácticamente esa primera edición que él ha utilizado. Lo que pasa que en estos 20 años la Corte de Casación francesa ya ha aplicado esa doctrina que él sostenía 20 años más tarde y por lo tanto hay cosas que ya no tienen necesidad de fundar porque ya están en la jurisprudencia francesa y otras que antes no había abordado, ahora las va a abordar. Uno, entonces, rechazo de la teoría de los derechos adquiridos. Dos, lo reemplazo por esta otra cuestión que son las situaciones agotadas y las situaciones en curso. Y tres, me viene el tema de las leyes supletorias. ¿Sí? Este es el tercer punto. Entonces, cuando yo tengo una situación que ha nacido durante la vigencia de una ley, puede ocurrir que esa situación permanezca o sus consecuencias se vayan produciendo cuando tengo una ley nueva. Muy bien. Entonces, el problema aparece cuando el cambio legislativo se produce durante la vida de esos dos hechos, relaciones o situaciones. Yo puedo decir, mire, el legislador lo que tiene que hacer es, dentro de todo lo posible, que la nueva ley se aplique a la mayor cantidad de situaciones posible. ¿Y por qué puedo decir eso? Puedo fundar esto que estoy diciendo en que se supone que si dicto una nueva ley es porque es más progresista, porque es mejor que la anterior. Es la presunción que tengo que es mejor, que es más progre, que tiene cosas mejores. Entonces tengo que tratar de ampliar la aplicación de la nueva ley. Además, todos hemos estudiado en las facultades de primer año que la ley posterior deroga la anterior. Y bueno, si la ley posterior deroga la anterior, lo que tengo que hacer, por supuesto, es aplicar la posterior, la nueva. ¿Por qué puedo yo decir no? Es mejor mantener la ley anterior. Y bueno, la razón fundamental para mantener la ley anterior es siempre este valor jurídico que tampoco debemos olvidar, que es el de la seguridad jurídica. ¿Sí? Entonces yo tengo ahí pongo en este plato de la balanza y pongo en este otro plato de la balanza argumentos para uno, para el otro. Por eso, como bien dice el maestro Díez Picasso, la solución de derecho transitorio requiere una ponderación prudente y equilibrada. Este artículo 7 y el 3 habla de situación, de relación y de consecuencias de esa situación y relación.
Después habla de aplicación inmediata y de aplicación retroactiva. Y después habla de leyes supletorias. Tenemos que explicar estos tres grupos de expresiones. Situación y relación jurídica. Rouvier, esta obra tan importante, no habla de relación jurídica, habla de situación. Para él la situación es la palabra que engloba también a las relaciones. El doctor Bordalas incluyó expresamente situación y relación para que no hubiesen dudas y que se supiese que sea situación, sea relación, tiene el mismo régimen legal. ¿Cuál sería esa diferencia? La relación jurídica tiene carácter particular, es variable, es por ejemplo la que se establece entre el comprador y el vendedor. En cambio, la situación jurídica es la posición que un sujeto ocupa frente a una norma general, es objetiva, es permanente, por ejemplo, estado de hijo, ¿sí? Pero eso a nosotros no nos importa, porque, como decíamos, no interesa la distinción. Situaciones y relaciones jurídicas, mismo régimen a los efectos de la aplicación de la ley en el tiempo. Muy bien. Entonces ahora, situaciones y relaciones, nos queda la palabra consecuencias. ¿Qué son esas consecuencias? El maestro Llambías, que odiaba tanto la 17711 y que quería reducir y achicar la aplicación inmediata de la nueva ley, decía que que cuando el código habla de consecuencias, no se refiere a las consecuencias jurídicas. ¿Por qué dijo esto el maestro Llambías? El maestro Llambías dijo esto porque, acuérdense, el 522 amplió la reparación del daño moral en la responsabilidad contractual. Eso a él no le gustaba. También estableció la mora de pleno derecho. También estableció la posibilidad de resolver extrajudicialmente los contratos por incumplimiento. Todas estas cosas. Entonces, especialmente por el tema del daño moral, él no quería que se aplicase a aquellos contratos que se habían celebrado con anterioridad a la vigencia de la 17711. Entonces él dijo, el daño moral es una consecuencia de ese incumplimiento, pero es una consecuencia jurídica y no es a esas consecuencias a las que se refiere el artículo 3, sino que el artículo 3 se refiere a consecuencias de tipo fáctica. Ahí vino el doctor Luis Moisés Pané, que ya les dije es el dueño, y le dijo, mire doctor Llambías, usted tiene razón, no se aplica el daño moral a los daños que provengan del incumplimiento contractual anterior a la vigencia de la 17711. Pero no por lo que usted dice. El daño moral no es una consecuencia. El daño moral es un presupuesto de la responsabilidad. El daño moral hace a la constitución del derecho, no a la consecuencia. Y por lo tanto, efectivamente, como vamos a ver, los hechos constitutivos se rigen por la ley vigente del momento de la Constitución. Entonces, Llambías tenía razón en que no se aplicaba, pero no tenía razón en la argumentación, porque en realidad las consecuencias son las derivaciones o efectos que reconocen su causa eficiente en las relaciones o situaciones jurídicas. Ejemplo, viene una ley que fija la tasa máxima de interés. Los intereses son una consecuencia de esas relaciones. ¿Me van siguiendo? Entonces, si el artículo dice que se rige a una de las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes,
esa nueva ley que fija la tasa de interés, nosotros la tendríamos que aplicar porque serían las consecuencias de esa relación o situación que nació antes. ¿Me siguen? Ya enseguida vamos a ver qué es lo que pasa con esas tasas de interés. Pero han entendido el ejemplo de lo que serían las consecuencias. Muy bien. Entonces, insisto, lo importante no es la distinción entre situación y relación jurídica, porque ambas se rigen por el mismo principio. Las consecuencias serían los efectos de esas relaciones y situaciones jurídicas preexistentes. Lo que nos interesa a nosotros es ver en qué fase esas situaciones, esas relaciones y esas consecuencias se encuentran al momento de la sanción de la nueva ley. Entonces lo que nos va a interesar es, como dijimos primero, si se trata de situaciones agotadas o si se trata de situaciones en curso. Rouvier dice, mire señora, hay que ver en qué fase estoy. Puedo estar en la constitución y extinción de esa situación, o puedo estar en los momentos en los que esto se está produciendo sus efectos. ¿Sí? Si estoy en el momento de la constitución, va a regir la ley que estaba al momento de la constitución, si esa constitución ya estaba agotada. La constitución. Y los efectos que ya se produjeron y que ya estaban agotados, esos también, por la ley vigente al momento en el que se fueron produciendo. Pero la extinción la voy a hacer regir por la ley vigente al momento de la extinción. Me casé bajo un régimen matrimonial indisoluble, antes de la 23.515, antes de que el primer gobierno constitucional de nuestro país, entre muchas cosas que hizo, fue dictarnos esta nueva ley de matrimonio que permitió la disolución de los matrimonios que venían con un régimen de indisolubilidad. ¿Quién se pudo divorciar después de la 23.515? Y todos, aunque se hubiese casado bajo un régimen indisoluble, pudo divorciarse bajo la nueva ley que era disoluble. ¿Por qué? Porque el matrimonio, la constitución de ese matrimonio, yo no la podía estar acá modificando, pero como la extinción todavía no se había producido, es la extinción la que se rige por la nueva ley. Y las consecuencias voy a ver, las ya agotadas quedaron atrás, pero las que se van produciendo va a venir la nueva ley. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo distingo yo aplicación inmediata de aplicación retroactiva? Porque ¿qué dice el 7 y qué decía el 3? Que las nuevas leyes se aplican aún a las consecuencias de las situaciones y relaciones jurídicas existentes. O sea, me está dando la norma de la aplicación inmediata. La regla es que las leyes se aplican en forma inmediata. Esa es la regla. ¿Por qué? Porque la ley posterior deroga a la anterior. Regla esa aplicación inmediata. Y eso estaba en Vélez también. O sea, en Vélez también el régimen era el de la aplicación inmediata. Pero después me dice que no tienen efecto retroactivo. Entonces, ¿cómo distingo yo el efecto inmediato del efecto retroactivo? Acá Rouvier también me viene a dar algunas explicaciones. Rouvier dice que el tiempo se descompone en 3 momentos: presente, pasado y futuro. Cuando yo hablo de aplicación inmediata, estoy hablando del presente. Cuando estoy hablando de aplicación retroactiva, es porque me fui al pasado. Y cuando hablo
de futuro es porque estoy hablando de efectos diferidos. Y desde ya estamos mirando lo siguiente. Si yo digo que las nuevas leyes supletorias no son aplicables en forma inmediata, sino que si tengo una ley que era supletoria, eso va a seguir rigiendo la ley que había al momento en el que contraté. ¿Eso qué quiere decir? Que esa vieja ley se va a venir al futuro, aunque en realidad está derogada, pero para ese contrato se viene acá al futuro. ¿Me siguen? O sea que las normas supletorias se me vienen al futuro, aunque en realidad la ley está derogada. ¿Se entiende? Entonces, en materia de leyes supletorias, se produce lo que Rouvier dice, efectos diferidos. Estaban allá, pero se me vinieron para acá.